En todo el siglo XIX siguieron los movimientos de resistencias, de luchas, de reivindicaciones, con mayor o menor relevancia. Seguimos entonces por nuestros pagos y vemos que, bueno, en el siglo XIX hay muchas, decimos una, Juana Manso, porque fue justo a mitad del siglo XIX, porque no solo eran guerreras, luchadoras, partícipes de las luchas de la independencia. También eran escritoras, docentes, maestras, filósofas. Bueno, Juana Manso fue una docente que a mitad de primero fundó un libro, O Jornal das Mulheres, no, das Señoras, en Brasil, que fue el primer diario para mujeres, ¿no? Si bien Flora Tristán, también que es peruana, europea, francesa, ella más vale fundó uno que era referido a la unión de trabajadores, era otra cosa. Pero este de Juana Manso es esto, para las mujeres. Después volvió a Argentina y hizo lo mismo, una revista, un diario aquí para mujeres. Había como múltiples creaciones, maneras de manifestaciones, escribió muchísimos libros y demás. Un punto que yo fui olvidando en cada paso es que no es solo de mujeres la resistencia, sí, en general, obviamente, es de mujeres, pero también hubo hombres que colaboraron para esto. Por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, uno porque es era muy revolucionaria su idea en su momento, el marqués de Condorcet hablaba de coeducación, si bien todas las luchadoras de la época pedían sí educación para las mujeres, sobre todo para las mujeres más pobres y demás, él hablaba de la coeducación, además de que obviamente pedía educación, tenía un lugar además de relevancia, de importancia, era político, tenía acciones políticas. Él hablaba de coeducación, que niños y niñas tenían que ser educadas juntos. Porque bueno, así era la vida, porque no, era la manera de convivir, dicho muy rápidamente. También vamos a ver luego con las sufragistas, pero lo digo ahora porque si no me olvido de todos los hombres que hicieron acciones por la causa. Stuart Mill, que es un filósofo, un político inglés, muy conocido, de hecho yo hace décadas estudié sobre él cuando estudiaba, pero hace muy poco me enteré que él apoyaba muy fuerte, con mucha acción, mucha participación a las sufragistas de comienzo del siglo XX en Gran Bretaña. Y hacía proyectos de ley para los derechos sociales, los derechos de las mujeres, apoyaba los pedidos de ellas para el voto, los justificaba, bueno. De pronto pero eso tampoco es conocido. ¿Se entiende cómo sigue funcionando la circulación del conocimiento? Que es lo que más me interesa señalar. Bueno, entonces cuidado cuando buscamos los libros y demás, busquemos siempre un poco más, desconfiemos de todo lo que nos dicen, incluida yo, y de todo lo que leemos. Hablando de eso, vamos a pasar a ver, estoy dudando si primero todo el movimiento de la movida internacional lo hacemos como muy breve de marco y pasamos a América Latina para hablar un poco de esto del siglo XX, ya que hablamos de Stuart Mill y de este momento hablamos de las sufragistas, un movimiento muy fuerte, muy importante, que se dio en Europa, principalmente o inicialmente en Gran Bretaña, también se dio en Estados Unidos y en otros países de Europa, pero tuvo gran repercusión y si bien no fue inmediato, al poco tiempo obtuvieron la ley para votar.
Hay una película que muestra mucho la época, cómo se vivía, cómo se trabajaba. Bueno, es una película, pero la muestra bastante acertadamente. Parece que se llama Las Suffragettes, que en realidad eran una parte de las sufragistas. Este grupo era más combativo y tenía acciones más directas, terminaban presas, maltratadas, golpeadas. Nada era fácil. Y son las que empezaron, por ejemplo, con las salidas a la calle, pero preparando para causar un impacto así intervencionista en las calles, un impacto visual, o todas vestidas de blanco, deben haber visto fotos de esto, o de verde y violeta, o verde y morado, ¿no? Que eran como los escudos que llevaban, o parte de la ropa, sí, o algo, o algún pañuelo, o alguna cosa. Utilizaban estas medidas, se encontraban, conversaban, discutían temas. Bueno, ahí también hay un montón de mujeres. Hay muchas que eran de clase alta, de clase media, más burguesa, pero también había obreras. No es que era solo de clase más alta. Bueno, después ese movimiento obviamente sigue y demás, y en Estados Unidos también, como dije. Pero esto ya también es más conocido. Entonces hubo toda una movida antes de las sufragistas, y luego, no por acá, porque eran épocas de dictaduras y demás, pero en los 60, 70 fue una época muy movida en Estados Unidos, en Francia, bueno, en Europa en general. Por empezar, en la década del 60 surge la, la pastilla anticonceptiva, la píldora, digo perdón porque es más conocida como píldora, que cuando salió hubo muchas protestas de las feministas, porque las pruebas de la pastilla, de la píldora, se hicieron en barrios de afrodescendientes, en Harlem y en Puerto Rico. Entonces, ¿por qué se hacen ahí? Entonces son inseguras. Entonces, ¿por qué en esos lugares? Era como... se veía claramente en ese ejemplo la intersección, el cruce que tenía, digamos, no solo lo de ser mujer, sino ser mujer, bueno, raza no, pero ellas la usan. No me gusta usar la palabra porque en realidad raza hay una sola que es la humana, pero bueno, como usamos antirracismo. Entonces las mujeres afrodescendientes, bueno, incluso hay una de ellas, Angela Davis, que hace poco estuvo acá y en Uruguay, que era una líder muy importante del momento, que traía esto, ¿no? Como también una con superación de todas las ideas de las más liberales de solo pelear solo, entre comillas, eh, por los derechos políticos, por votar y demás. Estaban como ampliando esto, sobre todo la cuestión de que ser mujer, pero además ser pobre, o además ser de determinada etnia, o ser indígena, o ser afrodescendiente, era peor, ¿no? Como hoy mismo también, sí, hay diferencias según donde se viva, si se es migrante, hay muchos factores que pueden agravar la situación. Bueno, en los 60, digamos, surge la tecnología que, bueno, hoy todavía se sigue usando, que es la de los pequeños grupos, porque era una acción política, ¿no? Tornar lo que era privado, lo personal, que era lo que se discutía en estos grupos. Podía haber discusión sobre textos o se podía hablar sobre la vida, los problemas que se tenían, o hablar sobre la menstruación, la sexualidad, los orgasmos, los no orgasmos. En el pequeño grupo porque generaban más confianza, pero tornaban eso que era muy personal en un hecho político, ¿no? Porque esto de internalizar la dominación, como dijimos, hay un control también, implica también un control sobre los cuerpos. Bueno, esto de hecho se extendió desde los 60 por todo el mundo, ¿no? Que, bueno, no sé, de mi generación era común, ahora sigue siendo común, según los momentos, o más o menos común, juntarse para debates, para lecturas o para
los problemas personales, familiares, según los momentos de la vida y demás. Y pasar eso, digamos, a una reivindicación política que excedía lo puramente personal, ¿se entiende? Excedía lo puramente individual. Bueno, se dio, decía, más en Estados Unidos, obviamente que tuvo su repercusión acá, pero bueno, acá estábamos. Eh, Después lo vemos mejor si no mezclo todo. Era muy importante, obviamente, el tema del cuerpo, el tema del aborto y demás. El tema de los corpiños pues era algo que se usó como graciosamente como crítica, pero había una manera que había un control hasta en la ropa, ¿no? Sí, pues, bueno, ya no eran aquellos corsés que también en su momento fueron eh, superados, pero qué maneras de controlar el cuerpo. Femenino, los corsés era peor porque no se podía respirar. Bueno, parece que no tenía gracia tampoco si se respiraba. Ponételo y respira, bueno, no importa. Aquí, en 1901, en el origen del siglo XX, la primer mujer, quizás ya se los dije antes, pero lo voy a repetir, Elvira Vázquez, porque no aparece en muy pocos lugares, que fue la primera mujer que se doctoró en Filosofía y Letras en la UBA. Y su trabajo de tesis fue sobre el feminismo en Argentina. Así que miren si habría historia. Yo no leí, no sé si está disponible, debe estar. Esa tesis debe estar muy interesante. Bueno, con ese marco general que vimos de los 60 es general, pero es como de marco. A principio de siglo, a principio de siglo en Argentina, con toda la inmigración que había de Europa, llegaron muchas ideas y luchadores de socialistas, anarquistas, líderes obreros. Entonces había mucho movimiento de ideas, de charlas, de demás. También había muchas mujeres que eran líderes en las luchas para conseguir los trabajos, las mejoras en las condiciones de trabajo, en los salarios. Hay fotos de la época que se ven mujeres hablando a un teatro lleno, en La Boca, en barracas, bueno, digo principalmente ahí porque era donde estaban muchas fábricas, en esa época era de fósforos, también había lavanderías, también hubo, bueno, también estaban en las fábricas textiles, que era muy duro porque lastimaban las manos. También hubo levantamientos contra el aumento de los precios de alquiler en los conventillos. Y las mujeres se echaban a los que venían a cobrar o a la policía con las escobas. Por eso se conoce como la rebelión, la rebelión de las escobas. Bueno, porque era tan desastroso que después el aumento, comparado con los sueldos que se recibía, que la población, digamos ya además de clase media y demás, apoyó esa reivindicación. Bueno, y al fin consiguieron que no se aumentase. Quiero decir, siempre había esta participación, siempre hay participación de las mujeres en las reivindicaciones sociales, en las reivindicaciones de derechos. Bueno, ¿qué vamos a decir nosotras? Que tenemos el ejemplo de las madres, de las abuelas, que no solo fueron una columna, un hito, un apoyo para todas las luchas que siguieron de mujeres o de luchas sociales, de luchas por los derechos, ¿no? Y reconocidas internacionalmente. Luego de eso surgieron, lamentablemente porque fue necesario, luchas de mujeres, organizaciones de mujeres en búsqueda de sus hijas desaparecidas. Bueno, un hecho que es muy poco dicho, muy poco difundido, muy poco leído, muy poco estudiado, ¿no?
no es parte ni de la formación universitaria, es que hay un hecho original, digamos, que es la existencia del primer partido femenino, que es el Partido Peronista Femenino, que fue fundado en el 1947. Sí, 1947. Pero ya desde 1 o 2 años antes había también como centros civiles que se juntaban mujeres. eh, las charlas podían ser, o eran mejor dicho, sobre temas de cuidado de la salud, prevención, digamos, de cuidado para la salud, de temas de cómo alimentarse mejor y demás, como de formación política y de entrenarse en tener debates, charlas políticas, poder hablar en un grupo y demás, que las mujeres estaban bastante fuera de todo eso en general, ¿no? Porque iba a los sectores más populares. Bueno, y el partido es así, muy rico en las experiencias. Dura pocos años, obviamente. Con el golpe de 1955 desaparece. Lo hacen desaparecer, rompen todo, llevan muchas mujeres presas por muchos años solo por ser de un partido político. Bueno, pero vamos a cómo surge entonces. Existía la Fundación Eva Perón, algunas mujeres vinieron de ahí, y hubo un movimiento para encontrar mujeres de todas las provincias que no iban pero iban a todas las provincias. Sobre todo había un grupo de 30 que fue seleccionado por Eva, y entonces iban como censistas. Se decía censistas porque, bueno, por un lado tenían que, después para control de los padrones provinciales y demás, estaba bien tener los datos, pero si afiliaban quedaba mal. En esa época estaba muy desvalorizada la política, después de la década infame de los 30 y demás, que también fue una época de muchísimas luchas obreras y de asesinatos de obreros en todo el país. Bueno, entonces, con esa historia reciente, bueno, decían que eran censistas. Y una iba a cada provincia, que a veces iban solas. Si eran casadas, iban con los maridos, a quienes les conseguían un trabajo, y con los hijos y todos. Iban, porque era un trabajo que les llevaba 12 horas, ¿no? Les llevaba la vida. Primero lo armaron en 15 días más o menos, en casi todas las provincias ya estaba el lugar central, que estaba en las capitales de las provincias, y entonces quedaban otras personas a cargo, otras mujeres a cargo, y ellas se iban a hacer sublocales, subdelegaciones a otros pueblos del interior de las provincias para hacer el mismo trabajo. Sirvió mucho también para incluir a las mujeres en los debates políticos, en las charlas, en la formación, ¿no? Formar mujeres en la actividad política, en el debate. Fue muy interesante. Es como muy raro que en aquella época viajase la familia, el hombre siguiendo a la mujer por una actividad política de la mujer. Eso me llamó la atención en su momento. Bueno, el primer encuentro del partido lo hicieron en el Teatro Cervantes y eran 200 mujeres. Todas las que estaban como a cargo de cuestiones importantes eran entrevistadas por Eva. Quería estar bien segura de conocerlas, de que estuviesen como apartadas, así como se apartó el partido de los hombres, de las mujeres, de los hombres, por las prácticas, digamos, que no eran muy bien vistas, las prácticas políticas. No querían internas, ¿no? No querían disputas de poder personal. De hecho, a ver si lo encuentro, hay algo muy interesante que... Claro, lo que se exigía, o lo que dice... Bueno, en realidad esto es de la Escuela de Enfermería de la Fundación Eva Perón, pero para el caso era la filosofía también del partido. Siguiendo una costumbre adquirida bajo el justicialismo, no concibe completa su felicidad individual si, antes de cerrar los ojos para el sueño reparador, no ha realizado un examen de conciencia, preguntándose qué ha hecho por la felicidad
de los que le rodean, de la comunidad y de la patria. Bueno, no sé bien de dónde salió esto, pero digo, bueno, esta idea de servicio, muchas veces en las palabras, en los discursos, suena bastante tradicional y suena hasta patriarcal. Pero si vemos las acciones eran rupturistas, ¿no? Esto del partido femenino separado del masculino, se aspiraba a tener el 30% de los cargos que consiguiese el peronismo en las elecciones siguientes. Y bueno, no se llegó al tercio, pero consiguieron muchísimos cargos, tuvieron cargos de importancia y también en el Ejecutivo. Y eran mujeres preparadas, en general eran maestras o directoras de escuela, había también amas de casa. Había también amas de casa. Pero bueno, eran formadas, esa práctica era como muy intensa, ¿no? Muy interesante. Y en esas elecciones los otros partidos no llevaron mujeres, así que todas las mujeres que hubo en diputados fueron mujeres peronistas. La organización era muy, muy, muy interesante. Bueno, hay mucho más para decir al respecto, pero solo digo eso ahora para dejar la idea que siempre hay como una continuidad. Hay momentos como de quietud ante una dictadura, ante una agresión muy fuerte, como el terrorismo de Estado, pero ni aún así, digamos, puede ser para afuera. Y por otro lado, es como que da la idea que siempre estamos comenzando de cero, ¿no? Ahora hubo una gran explosión con las más jóvenes en los últimos 5 años, que es maravillosa. Pero no empezó ahora por nada, ni como en el 47 se fundó el partido peronista femenino, tampoco fue de la nada, surgía de las necesidades, surgía también de la historia anterior que había habido, aunque lo vimos rápidamente, de socialistas, anarquistas, laboralistas, que luchaban por los derechos de trabajadores, trabajadoras, que reivindicaban una mejor vida, mejores condiciones de vida, mejores condiciones sanitarias, ¿no? Que nada surge así espontáneamente, sin historia. Porque ahí podemos aprender también, y podemos aprender de los errores, podemos aprender de los fracasos, que aunque no hayan sido errores, podemos aprender de las victorias, podemos tener eso presente. No estamos siempre empezando de cero. Y en muchos temas, por ejemplo en este tema, en el patriarcado, investigación y demás, feminismo, pareciera que estamos empezando de cero. No empezamos de cero, siempre hubo, bueno, hay algunas consignas que lo dicen, ¿no? Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Ahí se reconoce la historia. Siempre hay alguna consigna que levanta esto de la historia. Bueno, ahora entonces podemos pasar al último punto de esta parte, que es el feminismo latinoamericano. A ver, habíamos hablado de los 60, que pasaban en Estados Unidos, que ya empezaba esta cuestión del cruce del feminismo, de los derechos de la mujer, del cruce con la clase social, con la etnia, con el color de la piel, bueno, si será migrante o no. Pero era un grupo, porque siempre hablamos de feminismos en realidad, un feminismo que es como un paraguas, que hay muchos, diversos, plurales, y bueno, y ahora muchos más, feminismos. Entonces el feminismo latinoamericano en realidad está caracterizado por ser muchos feminismos, que no es nuevo. Hubo por la década de los, a ver, como decíamos antes, entre los 60 y los... No, bueno, acá desde el 55, ¿no? Salvo un intervalo en los 60 que sí hubo algunas elecciones, pero el peronismo estaba proscripto, así que en realidad no eran elecciones, incluso algunas elecciones fueron anuladas porque ganaba el voto en blanco, que era el voto a Perón, que estaba
afuera, bueno, que estaba en España, bueno, porque no tenía permitido volver, porque no estaba permitido ni hablar, ni nombrar el nombre Perón, ni Evita, ni nada, ¿no? Por eso también parecerá a lo mejor que empezamos siempre de cero, porque todas las cosas de los hogares para las mujeres trabajadoras, que eran las más humildes, para las mujeres, para las empleadas, los de la fundación, lo del partido, fue destruido, fue quemado, fueron quemadas sábanas, frazadas, rotas copas, vasos, platos, ¿no? Porque tenían el sellito, por el otro sellito encima, no sé, es decir, muestra un odio, ¿no? Importante que hay en nuestra historia y por desgracia se mantiene. Bueno, entonces decía, vuelvo a los 60, 70 por acá. Digo, entre el 55 y el 73, salvo ese periodo de los 60, la verdad que estuvimos en dictadura o controlados porque el peronismo estaba prohibido. Entonces, si la mayoría del país no podía expresarse en un voto, no era una democracia, obviamente, ¿no? Bueno, en esa época se da que las reivindicaciones, la resistencia, se da en realidad en paralelo, 60, 70, digamos, de la política como general, por una causa general, por una sociedad más justa, y el feminismo. Llegaba un momento que había que elegir, quizás, o que las militantes debían elegir. Entonces se pensaba que si se conseguía una sociedad, construir una sociedad más justa, los temas de las mujeres serían solucionados por añadidura, porque se desprendería de ahí. Bueno, la historia enseñó que no, porque por ejemplo en países en los que ha habido revoluciones fuertes, por ejemplo en América, y muy importantes en cuanto a cambio de nivel de vida, en educación, acceso a la vivienda, a la salud y demás, como es Cuba. De hecho, bueno, mujeres en lugar de poder no había, no hay. Tienen acceso a muchas cosas, pero a esos lugares de poder no. Entonces, bueno, se vio no solo ahí, pero para dar solo un ejemplo, ¿no? Nada más. Se vio que era como algo aparte que había que tenía de específico el tema este. Entonces ya en los 90 del siglo pasado, perdón, estoy buscando una hoja porque con esto de leerles algo me quedo para no olvidarme. Bueno, no importa. Igual quedan pocos minutos, así que decíamos, en los 90 hubo un grupo de mujeres militantes del feminismo y muchas organizaciones no gubernamentales que apuntaban al fortalecimiento de las capacidades tanto productivas del trabajo, de temas sociales, de educación, de conciencia sobre temas sociales, sobre el papel de la mujer en la sociedad y demás. Y muchas de estas ONG o organizaciones trataban de conseguir conseguir legislación favorable a las mujeres. Las bases del feminismo no estaban muy de acuerdo, tuvieron bastantes críticas, pero bueno, fue así. En los 90 fue también una década neoliberal, otra década terrible en cuanto a creación de pobreza. Bueno, pero junto con este movimiento también surge cada vez en mayor número esto que habíamos visto antes del tema de cruzar el tema del feminismo, pero también con el color de la piel, con la etnia, con la clase, ¿no? No es lo mismo, decían, ser una mujer afroamericana lesbiana que ser una blanca lesbiana. Para el tema de la diversidad, por ejemplo, iban a ser más perseguidas si tenían más de las otras características
negativas como pobreza, como etnia no adecuada, o ser indígena, o migrante. Acá, digo, en esto, no sé si notaron en las series, en esta temporada he mirado bastante más series, en una semana vi en varias series, digo, qué bien, aparecían familias jóvenes de dos muchachos que tenían un hijo o dos, por ejemplo, o hombres con novios, o parejas grandes de hombres, o hombres que habían estado casados y se enamoraban de un hombre, que habían estado casados con una mujer y se enamoraban de un... Es decir, estaba muy presente el tema gay. Pero, les juro, en una semana, digamos, porque después me llamó la atención que en todas las series o películas, podían ser comedias, podían ser más serias, más dramas, más esto, más... Lesbianas yo no vi. No aparecen, ¿no? Sigue siendo un tema que no aparece en parejas de mujeres. Bueno, solo para... Me gusta llamar la atención sobre lo que no aparece. Entonces decíamos, todavía esto ahí de los 90. En los 90 surge también el tema ya en la academia, en las universidades, a estudiarse el tema de género. Antes a lo mejor existía, si la persona le interesaba, como una parte de la historia o de la historia social, entonces tenían un capítulo más grande sobre temas de mujer. Pero así como tema instalado, aparece más en esta época. Y es aquí también cuando comienzan distintos, entonces dijimos, feminismos latinoamericanos. Primero, un eje importante, no para todos, pero bueno, para gran parte, es la descolonizar o decolonizar, está escrito de las dos maneras según las autoras. Es decir, no vernos con los ojos, ¿no?, de lo que tenemos incorporado de otros que vinieron, no solo por la colonia que vino, digamos que los colonizadores, sino por la creación cultural, la epistemología, cómo es el conocimiento, cómo se crea el conocimiento, desde dónde, desde qué lugar, sino ver nuestra realidad con nuestros ojos, con nuestras palabras, con nuestras propias interpelaciones. Como decía Pablo Freire, el educador, la cabeza piensa donde están los pies. Bueno, esto no quiere decir tampoco no estudiar historia de otros lugares, pero finalmente para tomar una posición es muy importante donde estamos. Entonces partía de una feminismo, parte de una posición descolonial, de descolonizar. Ya había habido autores en general, sí, un par que yo recuerde, hombres, no importa, digamos, ya había una corriente, ¿no?, como para producir conocimiento desde acá, desde nuestro lugar. Parte podrían servir algunas categorías, pero otras no, o no sé, si no las pasaba por la interpelación, no se sabía. Entonces, básicamente es por eso, ¿no?, decolonial. Por otro lado, ante la evidencia de cómo era peor la vida para las mujeres segunda etnia, el color de la piel, es antirracista, ¿sí? También es antirracista y en general, son así. Y se basa mucho en lo que sucede en la vida cotidiana ahora, un poco como era el trabajo de los pequeños grupos, pero ahora visto lo que sucede ahora, los problemas de ahora, las respuestas de ahora, incluso porque respuestas desde dónde, de pronto pueden ser desde el arte. Entonces es bueno, ¿qué surge en el arte? ¿Qué muestra? ¿Qué quieren mostrar? Y en esto hay además, punto aparte, en esto hay también una alianza sur-sur, ¿no?, que si van a establecer alianzas con otras feministas, muchas veces se buscan también otros países que están en situaciones o coloniales o de invasiones o de guerras, ¿no? Por ejemplo, por eso,
los acuerdos sur-sur. Eh, el caso de las mujeres iraníes que hacen muestras, intervenciones, para mostrar que ellas no son las sumisas, brutas o ignorantes que muchas veces el mundo occidental tiene sobre, bueno, sobre las mujeres iraníes o las árabes en general. Pero bueno, en este caso es una muestra iraní, luego lo tienen en la página de Facebook para ver algo. Quiero decir que entonces es igual internacionalista, ¿se entiende? Pero es esto, porque sur es el no desarrollado, también cuestionando qué tipo de desarrollo es este que nos lleva a un mundo contaminado con los problemas climáticos y demás. Pero hay otro grupo que lo va a tomar todavía más como bandera. Ya hablamos de la lucha de mujeres como Mariel Franco, de luchas sociales que están llevadas a cabo por mujeres. También otro tema, así como esto de la Alianza Sur-Sur, es el tema, ¿no? Karina Vidaseco habla que hubo como que globalmente se produjo una globalización del apartheid. Ella dice, los migrantes fueron dejados como en campos de refugiados o campos de migrantes aislados, es decir, como un apartheid, que a veces no quedan solo un mes, 2, 3 meses, no, quedan mucho tiempo, ¿no? Que están en un lugar en el medio que además suelen salir de situaciones desesperantes, de vida o muerte, de guerras, de persecuciones políticas, de falta de trabajo, de necesidades elementales. Entonces ellas también luchan contra estas cuestiones del capitalismo, de la globalización del capitalismo. Eso también es un eje de sus trabajos. Bueno, no es que todos comparten estos, pero son como los principios elementales. Hay otro tipo de feminismo también muy interesante, que es el feminismo comunitario, que es más de las mujeres indígenas de Guatemala, de Bolivia. Y entonces es como que empezaron a construir esto desde su realidad, de reflexionar, de pensar. Y acá viene este tema, ¿no? Que lo vimos al principio de estos puntos. Muchas autoras o militantes sostienen, yo creo que también se quiere creer como una cuestión de que haya alguna apoyatura histórica, que antes de que viniesen los colonizadores, en América no había patriarcado. Bueno, las mujeres indígenas dicen, sí, lo hemos debatido, lo hemos visto, dice, hay un patriarcado ancestral, lo hay. Y cuando se han acercado feministas blancas, más liberales, con el principio de que hay que respetar la cultura de cada lugar, de cada pueblo y demás, no se abstenían de actuar o de decir o de opinar hasta sobre casos de violaciones de niñas. Hay una gran valentía también en ver esto, porque ellas se sienten doble o triplemente sojuzgadas, en el sentido de que hay un patriarcado ancestral, luego viene el de la colonia, y luego del que se defienden es de un colonialismo, digamos, del conocimiento de las mujeres, del feminismo blanco. Otro problema que han tenido con esta posición es que sus propias comunidades como que las trataban mal, les decían, pero ustedes son unas traidoras, están poniendo nuestros problemas internos a la luz de todos los demás que ya nos molestan, nos perjudican, nos atacan demasiado, ustedes todavía le van a dar más herramientas. Y bueno, ellas
en el convencimiento que tienen que interpelar y llegar a la esencia de las cuestiones para ver qué posición toman para mejorar. Ellas y los hombres consideran además que los cuerpos tienen algunas partes, algunos feminismos dentro de estos. Cada cuerpo tiene una parte femenina, una parte masculina, puede también haber otros cuerpos, ¿no? En eso es como algo más personal, no importa, digamos, no es un tema, no es un tema reivindicar los derechos o no molestar de ninguna manera a la diversidad de género, la población LGBTIQ+. No es un tema que no es agenda de ellos, porque no es un problema, digamos, es esto, aceptan la diversidad de los cuerpos y las cuestiones personales. Pero a su vez ellas quieren recuperar, mantener, defender sus cuerpos y su territorio. Territorio no entendido como algo geográfico, con límites geográficos, sino se refiere a la relación con la tierra, a la relación con la naturaleza. Son en general mujeres campesinas, viven en ámbitos rurales, bueno, obvio también hay grupos en las ciudades, pero están muy cercanas a esto de la tierra y muy en contra del mundo que ha cosificado, el capitalismo que ha cosificado la naturaleza, tanto que ha transformado la naturaleza en paisajes para ir de vacaciones, no en un lugar en el que se convive, en el que se es parte de, como ellas consideran, ¿no? Entonces, bueno, también dan cuenta de todos estos problemas que mencioné antes, de la destrucción del planeta, múltiples formas de envenenamiento, contaminación, los plásticos que comemos todos nosotros, parece que comemos una cuota semanal bastante interesante de plásticos que se deshacen en los mares, entonces forman parte de los peces, de los otros bichos, de las plantas, ¿no? Porque son mínimas partes. Bueno, volviendo a esta cuestión, también está en contra el concepto del desarrollo, obviamente, capitalista, entendido de esta manera. Y entiende, con esto que hablábamos de los cuerpos, la pluralidad, ellos entienden una pluralidad cósmica, es decir, no solo esto que decíamos de los cuerpos, ¿no? No también respecto de los movimientos, esto de los movimientos sociales, de los movimientos políticos y de la relación con la naturaleza, pero sí en contra del tipo de desarrollo capitalista que es destructivo del ser humano, de las mujeres y de la tierra, es decir, desde cualquier lado. Y ellas están entonces por la defensa de sus cuerpos en territorio, de sus cuerpos, y tienen esta cosmovisión de las personas, los cuerpos en relación a la naturaleza. Son una parte de un todo más amplio. Bueno, muy interesante el capítulo de los nuevos, llamémosle, o los últimos feminismos latinoamericanos, descoloniales, antirracistas, y dejamos por acá.